Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes, terminando esta semana que el Señor nos ha regalado. Y vamos a comenzar este día, esta mañana, leyendo la palabra del Señor, meditando en su mensaje, en este caso en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22, que dice así: Enseguida, fíjense en esto, enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Si el milagro que acabamos de estudiar, que fue el de esa multiplicación de los panes, de los peces, para así poder alimentar a una inmensa multitud de miles y miles de personas, ¿te pareció impresionante? Espera a que podamos desglosar bien este milagro que se nos va a presentar a continuación, porque es igual de maravilloso. Mira, te lo voy a explicar. Una vez terminó aquella gran alimentación, enseguida, dice el texto, que Jesús mandó a sus discípulos a que se subieran a unas barcas para que se fueran al otro lado del lago, mientras que él se iba a quedar despidiendo a toda esa multitud. Quizá la versión de la Reina Valera, que es la que normalmente más solemos leer, no nos transmite la información correctamente. Pero cuando nosotros accedemos a otras versiones, por ejemplo, a la Nueva Traducción Viviente, vamos a encontrar que se nos dice que Jesús insistió en que los discípulos se marchasen rápidamente y que cruzaran hacia el otro lado del lago. Y uno, claro, se podría preguntar, ¿por qué Jesús tuvo la necesidad de insistir tanto en que los discípulos se marchasen? ¿Por qué esta rapidez? ¿Por qué esta insistencia por parte del Señor? ¿Por qué Jesús insistió que inmediatamente acabase el milagro de esa multiplicación, sus discípulos se tuviesen que ir de ese lugar prácticamente corriendo? Qué bueno saber que la Biblia se interpreta a sí misma. Así que cuando nosotros nos vamos hasta el Evangelio de Juan, que también él narra, él nos cuenta esta historia, allí nos vamos a encontrar en el capítulo 6 y en el versículo 15, que se nos dice que Jesús sabía que toda esa multitud iba a venir sobre él para apoderarse de él y hacerle rey. Y es que no es para menos. Aquellas miles y miles de personas acababan de presenciar con sus ojos en primera persona semejante milagro. No era un evento que alguien les había contado, no era un acontecimiento que quizá han leído en un libro de historia, sino que ellos mismos pudieron presenciar cómo de 5 panes y de 2 peces se creó un gran milagro. Así que todos ellos ahora parece que se habían puesto de acuerdo y lo querían coronar como rey. Jesús se había convertido en ese momento en el hombre del momento. Jesús era la esperanza para el pueblo judío, en ese libertador que llevaban esperando por años. Pero como bien sabemos todos, Jesús no quería eso. Jesús no vino para tener fama, no vino para ser reconocido o para que todo el mundo le aplaudiese. La Biblia enseña claramente, en esa primera carta que Juan escribe, en el capítulo 3 y en el versículo 8, que el Hijo de Dios apareció en este mundo para deshacer las obras del diablo. Jesús no vino para hacerse popular, sino que vino con un propósito, vino con una misión, con un objetivo bien definido. Juan dice en su Evangelio, en el capítulo 1 y en el versículo 11, que Jesús a lo suyo vino. Jesús sabía perfectamente cuál era su propósito y era morir en una cruz para poder traer salvación a todo aquel que cree en su nombre. Jesús no vino para otra cosa. Al Señor no le interesaban, ni los aplausos de la gente, ni los halagos de las personas. Al Señor tampoco le afectaban las críticas, los falsos juicios que podrían levantar en su contra. Seguramente muchas otras personas en el lugar de Jesús hubiesen accedido a ser proclamados como rey. Hay un dicho que dice que el que no sabe hacia dónde va, cualquier destino le es válido. Pero Jesús sí sabía hacia dónde va.
En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 14, Jesús dice que Él sabe de dónde viene, de dónde ha venido, pero también sabe hacia dónde va. Y el final de Jesús en esta tierra no era ser rey en Jerusalén, sino que Él sabía que tenía que morir en una cruz. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a esa preciosa iglesia de los Filipenses en el capítulo 3 y en el versículo 14, dice algo precioso cuando él escribe: prosigo a la meta. Pablo también tenía claro cuál era su propósito. Él sabía su meta, él sabía su objetivo, también sabía hacia dónde iba. Curiosamente, a Pablo también le quisieron entronar. No quizá como a Jesús como rey, pero sí en algo peor. Lo quisieron catalogar como un dios. Cuando él estaba predicando la palabra en una ciudad llamada Listra y sanó a un cojo de nacimiento, cuando la gente que estaba en ese lugar vio esta sanidad, dijeron que Pablo era un dios en semejanza de hombre. Claro, cuando Pablo escucha esto, dice la Biblia en Hechos capítulo 14 y en el versículo 14 que se rasgó sus ropas y comenzó a dar voces a toda esa multitud diciendo que estaban equivocados. Ahora bien, sé honesto contigo mismo. ¿Qué hubieses hecho tú, tanto en la situación de Jesús, que lo querían nombrar rey, o en la situación de Pablo, que comenzaron a adorarle como si fuese un dios? ¿Qué hubieras hecho tú? Claro, lógicamente todos respondemos a esta pregunta diciendo que nunca jamás aceptaríamos esto. Pero créeme que para poder rechazar tantos halagos, tanta adulación o elogios, tienes que tener un corazón bien sano. Recuerdo hace unos poquitos meses atrás, cuando fui a Tenerife juntamente con mi mujer, también fuimos con el pastor Rey, su mujer, porque íbamos a tener una reunión con mi pastor, con José Manuel Sierra y con Anderson, Jerónimo y algunos más, para nombrar a Rey como pastor. Y entonces el pastor Manolo le dijo a Rey: mira, que las críticas de los demás hacia ti no te hundan, ni que los halagos te hagan elevar. Entiende algo. Cuando uno tiene claro quién es y tiene claro el propósito que tiene en su vida, da igual lo que otros digan de ti. Leía una frase el otro día muy interesante que decía que si David hubiese esperado la aprobación de sus hermanos, nunca hubiese podido derribar a Goliat. Claro que es importante escuchar a los demás, pero lo que otros digan de nosotros no tiene que afectar nuestro corazón. Nosotros tenemos un llamado. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, un destino trazado por el mismo Dios para cada uno de nosotros. Y no podemos permitir que nada ni nadie nos saque de ese propósito. Algunos vamos a recibir muchos halagos por el camino. Claro está que también vamos a recibir muchas críticas, pero ninguna de esas dos cosas nos pueden hacer desviar del propósito que Dios tiene para nosotros. Jesús tenía claro hacia dónde iba. Él conocía perfectamente que en breve Él iba a estar colgando de una cruz en el monte Calvario. Así que no podía desviarse de ese propósito para entonces poder complacer a todos aquellos que le querían proclamar como un rey. Recuerda siempre que tú tienes un propósito. Dios tiene una voluntad para tu vida, tiene un plan, un proyecto, un objetivo. Dios te ha diseñado, Dios te ha creado y Dios te ha hecho nacer para que lleves a cabo su voluntad, no la de los demás. Así que si están hablando muy bien de ti, tranquilo, no dejes que eso te haga subir a los cielos. Y si por el contrario te están criticando duramente, tranquilo, no permitas que eso haga desfallecer tu corazón. Tú no eres lo que otros dicen de ti, tú eres lo que Dios dice de ti. Amén. Vamos a orar en esta mañana y a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos has hecho nacer con un propósito en esta vida. Tú tienes un plan, un objetivo para cada uno de nosotros, una meta. Tú sabes hacia dónde vamos, Señor. Y en esta mañana te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos hagas estar firmes en el camino, que nuestro corazón no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, sino que permanezcamos siempre con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ayúdanos a permanecer firmes en ese propósito. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo
y gracias por todo lo que vas a hacer. Guárdanos en este día, guárdanos en el fin de semana, en las actividades que vamos a tener en tu nombre para darte gloria y honra, Señor. Gracias porque de verdad que eres bueno, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante el próximo lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Si así Dios vuelve a darnos esta gracia inmerecida, este favor inmerecido, este privilegio de poder compartir la palabra del Señor por estos medios. Como cada viernes, sabes que siempre intento darte una palabra de ánimo, de exhortación, para que te congregues este domingo, para que no importa todos los planes y ocupaciones que puedas tener, congrégate porque eso te hace bien. En cuanto a mí, dice el salmista, el acercarme a Dios me hace bien. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.